Dios, por estar aquí presente, Señor. Tú eres fiel, tú eres el que lo prometió, donde estuviéramos 2 o 3 congregados en tu nombre, así va a estar tú en medio nuestro, Señor. Por lo tanto, amado Dios, bienvenido seas a esta humilde casa de oración. Amado Jesús, bienvenido seas a cada uno de nuestros corazones que estamos aquí presentes ante tu santísima presencia, Señor. Te adoramos, te bendecimos, elevamos cánticos, glorias a tu nombre, porque solamente tú eres digno de toda nuestra adoración y alabanza. Tú eres Dios, y eres quien nos amó desde la eternidad, y eres quien nos salvó por medio de tu Hijo, Señor, por medio de ese sacrificio perfecto, inmaculado que hizo en la cruz, y resucitó más al tercer día, Señor, para nuestra justificación. Amado Señor, te rogamos en esta hora que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Señor, las familias que cada uno de ellos representa, Señor. Bendíceles, Dios mío, con bendiciones del cielo y de la tierra, Señor. Bendice los hermanos, las personas que por algún motivo no han podido llegar hoy hasta la casa de oración, Dios, allí donde ellos se encuentran. Amado Dios, te ruego que tú les envíes también de tu bendición. Amén. Te ruego por nosotros aquí en esta hora, Señor. Quieras tú, por medio de tu Santo Espíritu, aquietar nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Prepararnos, Señor, para recibir tu santísima palabra, la cual venga a ser, Señor, como semilla que caiga en buena tierra y se dé muchos frutos, Señor. Primeramente para la gloria de tu nombre y segundo, Señor, para la bendición de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Voy a rogar que abran sus Biblias junto conmigo ahí en el capítulo 20 de San Juan, del Evangelio según San Juan. ¿Lo encontró? Amén. Hay un título grandísimo que aparece en su Biblia, ¿verdad? La resurrección. Es que la Biblia de tapa a tapa habla de muerte y de resurrección. Habla de muerte y resurrección. Habla de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Habla también de nuestra muerte y resurrección. La Biblia habla de eso. Ese es el tema central de la Biblia, porque es el gran tema nuestro. Presente y futuro. Nosotros no tenemos, como dice dicho, la vida comprada. Cada uno de nosotros sabe que hoy, en este momento estamos, mañana no sabemos si estamos entre los vivos, ¿verdad? O en partido. Entonces, es ese gran incógnita, el gran problema que tiene la humanidad. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? ¿A dónde vamos? Y la Biblia es el único, es palabra de Dios y es el único camino, ¿verdad? Para saber con certeza cuál va a ser nuestro día de mañana. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de la resurrección. Amén. Vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor. Nuestro Señor, acuérdate que resucitó el domingo a la mañana. Amén. Al tercer día, a la madrugada. Ahí el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, habla de nuestra resurrección. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Esa es cuando el Señor venga, ¿verdad?, por su iglesia. Habla de la segunda venida de Cristo, ya para resucitar a su iglesia. Y dice así el apóstol Pablo: y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos en el momento que viene el Señor, dice así, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esto es palabra de Dios. Dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y fíjate el versículo que sigue, y es por eso he aquí estas palabras de hoy. Dice así el apóstol Pablo: por tanto, Pablo habla de muerte, está hablando, enseñando a la iglesia sobre su muerte, la muerte de cada uno de nosotros y nuestra resurrección. Dice, por tanto, este es el tema central de la Biblia. Por tanto, dice, alentaos, dice, unos a otros con estas palabras. Alentaos unos a otros con estas palabras. Y es por eso que hoy vamos a hablar de resurrección, de la resurrección de nuestro Señor. Y para eso vamos a ir al capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Todos los evangelios, lógicamente, hablan de este gran hecho. Es uno de los temas que comparten todos, central. Capítulo 20 de San Juan, voy a leer desde el primer versículo en adelante al 10. ¿Encontró? Dice así, la resurrección. El primer día de la semana, domingo a la madrugada, María Magdalena dice: fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a hablar de la resurrección. Había problemas de credulidad, parece, aún entre los discípulos del Señor. Muchas veces le habían escuchado predicar al Señor sobre su muerte y su resurrección, pero tenían como vedados los ojos, los sentidos del entendimiento. Y muchas palabras, si bien le fueron predicadas, no todas fueron entendidas o bien entendidas, y menos aún creídas. Lo cierto es que la semana pasada celebramos Domingo de Ramos. Celebramos cuando el Señor hace su entrada triunfal allí en Jerusalén. Y se acuerdan que, como era el preámbulo ya de una fiesta especial, la Pascua, una fiesta judía, miles y miles, millones de personas, se estima que más de 2 millones de personas estaban ahí congregados en Jerusalén, en todos sus alrededores. Entonces se hizo con Jesús una gran aclamación cuando Él hace su entrada allí en Jerusalén, y empezaron a aclamarlo como rey de Israel, siendo que Jesús muchas veces Él había dicho, le había enseñado que su reino no era de este mundo, más ellos lo aclamaban como ese rey victorioso que estaban esperando que entrara y los librara del yugo del poder de los romanos, al que ellos en ese momento estaban subyugados. Lógicamente todos sabemos que las falsas expectativas de esta gran muchedumbre no fueron saciadas por el Señor, y esa gran muchedumbre que un domingo lo recibía victorioso como rey victorioso y lo aclamaba con fuerza, con esa misma fuerza le gritaba entonces al gobernador de turno que lo crucificase al Señor días más tarde. Entonces el hecho es que Jesús hace su entrada triunfal allí en Jerusalén ese domingo, el Domingo de Ramos. Todos sabemos que los discípulos ponían sus mantos y ponían ramas de palmas, cortaban hojas de árboles a los pies, tendiéndole una alfombra, ¿verdad?, al rey que venía. Ellos sí sabían de qué estaban hablando. Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino de burro, porque así estaba escrito de él en el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Era la costumbre de los reyes de Israel, cuando estaban en tiempo de paz, cuando era ungido un rey, se montaba, como en un rey de paz, era montado sobre un burrito, y así entraba. No era sobre un corcel, un animal bélico, no, porque era en tiempo de guerra, era tiempo de paz. Y el nuevo rey ungido venía entrando hacia su entrada triunfal a la ciudad capital, montado en los lomos de un burrito. Y así fue el reinado de nuestro Señor. Él es el Rey de paz. Amén. Mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y sabemos que la gran paz que nuestro buen Jesús, Rey y Señor, nos generó a través de su sacrificio perfecto en la cruz fue primeramente paz para con el Señor, para con Dios. Él es nuestro Rey de paz, es el Rey de paz. Por eso Él vino montado en los lomos de un pequeño burrito. Amén. Porque así estaba escrito de Él y porque Él formaba parte de su reinado. Estaba describiendo el carácter de su reinado, Rey de paz. Entonces, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 11, dice que Jesús entra al templo
mira a su alrededor y que luego él se va de vuelta allí a Betania. Entonces yo entiendo que lo que el Espíritu Santo está tratándonos de enseñar a través de la palabra, de que Jesús no vino para habitar en templos de piedra, de ladrillo, de material de turno hecho por manos humanas, sino que Él vino para habitar en su templo, en su iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros. Esta gracia Él nos ha dado de ser templo del Dios viviente, ¿verdad? Así nos ha enseñado Él y así también nos han enseñado sus apóstoles, ¿verdad? Que nosotros, su iglesia, somos el templo del Dios vivo. Entonces, Él tuvo reticencia de entrar al templo porque el templo que está buscando Él sois vosotros, su iglesia. Entonces, Él por su gracia a todos y a cada uno de nosotros lo ha constituido, nos ha levantado, nos ha sostenido como ese magnífico templo que es la iglesia del Dios viviente. Y Él, más que nadie, está interesado en que cada uno de nosotros le abramos las puertas de nuestros corazones para entrar y morar en ese templo que tanto Él desea y anhela. Voy a tomar una referencia ahí de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que es así el Señor. Es el Espíritu del Señor hablando en la iglesia. Es así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él, dice, y Él conmigo. Jesús golpeando. ¿Te imaginas Jesús golpeando la puerta? El Rey de Reyes, el Señor, el Dios y Creador de todas las cosas, golpeando la puerta. Bueno, así es Jesús. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ese es Jesús, ese es nuestro Señor, respetuoso, íntimo. Él nos impone, ¿verdad?, a la fuerza. Él no abre puertas, ¿verdad?, sin antes llamar. Entonces Él llama para que le abran y para que abramos las puertas de nuestro corazón, podamos gozar así de una intimidad, amistad sincera, de un amor correspondido eternamente por Él. Amén. Entonces, más tarde vemos, según los evangelios, que Jesús, el Señor Jesús ya estaba en Betania, ahí en casa de un tal Simón que le decían, tenía por sobrenombre el leproso, al cual él había sido sanado de la lepra, y le hicieron un ágape, trataron de hacer un agasajo al Señor allí en la casa de ese hombre. Y otro que estaba compartiendo esa mesa era un tal Lázaro, muy amigo de Jesús, al cual él había resucitado de los muertos. Y una de sus hermanas estaba sirviendo la mesa. Dice el texto bíblico que Marta estaba sirviendo. Entonces dice que María, ¿sí?, otra de las hermanas de Lázaro, dice que toma un frasco de alabastro que contenía un perfume muy caro. Dice, la Biblia especifica, dice que es de nardo puro, un perfume, un estrato muy caro de perfume. Dice, y ungió los pies, rompió el frasco y unge los pies del Señor, estando Él allí en esa cena íntima, con amigos solamente. Entonces, lo que está enseñando todo esto es que María no solamente estaba rompiendo un frasco y derramando perfume al pie del Señor. La Biblia enseña más que eso, ¿verdad? Lo que esta mujer estaba haciendo, rindiéndole verdadera adoración al Señor. Estaba rindiendo toda su vida en servicio y adoración a su Dios y Señor. Y esto es lo que quiero decirte, que es lo que Jesús está buscando. La palabra del Señor enseña que Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, como esta mujer. Porque tales adoradores es necesario que le adoren, que adoren al Señor. Y haz así como esta mujer. Toma el ejemplo, acuérdate de esta mujer María. Ella adoró al Señor en espíritu y en verdad. Y el Señor está esperando que tú y yo también nos rindamos a Él de esa manera. ¿Sabes? El amor es acción. Tú amas, tú te mueves. Tú no amas, te quedas quieto. ¿Entiendes? Entonces el amor es acción. Debe corresponder a acción. Jesús nos amó, no se quedó sentado en su trono, vino a la tierra. ¿Entiendes? El amor es acción. Dejó su gloria y vino a la cruz. Jesús.
Ahora, si tú amas al Señor, tú debes tener acciones hacia Jesús y también hacia su iglesia, que sois vosotros, cada uno de nosotros, los hermanos. En amor, en humildad, en servicio. Es la adoración y la acción que Jesús está esperando de ti y de mí. Ahora, viendo hacia el texto de hoy, todo esto fue como un pequeño contexto para llegar a la lectura del texto de hoy. Jesús ya entonces a esta instancia, él ya había sido sentenciado, ya había sido crucificado, ya había sido muerto y sepultado. Estamos hablando domingo de la madrugada. Y en la madrugada de este domingo entonces María va a la tumba muy temprano y ve quitada aquella piedra que había servido como de puerta del sepulcro. Y cuando ella se enfrenta con esto, dice el texto que fue corriendo y se lo dijo al discípulo que encontró primero, se lo dijo a Pedro y a Juan, porque aquí el discípulo a quien amaba mucho, pues está hablando de Juan, estamos en el Evangelio de San Juan, y Juan como que se cuida de predicarse a sí mismo, pero es ese discípulo amado del Señor que se recuesta en el pecho de Jesús en la cena, en la última cena, que es Juan, estamos hablando de Juan. Amén. Que sabemos que era el más joven de los apóstoles, era un poco más que un adolescente. ¿Y qué ocurrió? Que imagínense, entre yo y Samuel, si vamos a correr 100 metros, ¿quién llega primero? Obvio que el más jovencito, ¿verdad? Y fue lo que sucedió en esa carrera, ¿sí? Juan llegó primero, era un poco más que un adolescente, ¿entiendes? Pero también como adolescente tenía sus chuchos, sus miedos, sus temores. Y el texto bíblico dice que llegó como una tromba antes que Pedro, porque Pedro le doblaría en edad, pero se quedó ahí en la puerta expectante, no se animó a entrar. Más, el texto bíblico dice, reconoce a Pedro como todos lo conocemos, aquel impetuoso, amante del Señor, que impetuoso también entró, quería entrar al sepulcro y se zambulló de cabeza en la plena carrera Pedro. Y después que entra Pedro, entra Juan al sepulcro. Ahí el niño hombre se animó a entrar temeroso detrás de su líder, porque su líder, Pedro, se transformó como un líder natural, también por su atrevimiento, era uno de los íntimos. Jesús tenía 12 apóstoles, pero también tenía un círculo íntimo dentro de ese círculo de 12 apóstoles. Y Pedro pertenecía a ese círculo íntimo. ¿Me entiendes? Entonces, era una especie de líder natural también Pedro para Juan. Y ahí detrás de Pedro entra Juan, entonces, al sepulcro. Y se encuentran y dicen, ven que está vacío, ven que está el sudario, las telas con que habían puesto sobre el cuerpo de Jesús están enrolladas. Entonces, dice el texto que leímos hoy, cuando Juan vio la tumba vacía, él creyó. Luego que entró y vio la tumba vacía, él creyó. Estamos hablando del discípulo amado. Estamos hablando de aquel que estaba sentado a la mesa al lado del Señor. Estamos hablando de aquel que lo siguió en su ministerio 3 años predicando por doquier al Señor, que ministraba a los pobres, a las viudas, a los ciegos, que él los veía sanar. O sea, ¿de quién estamos hablando? Dice, cuando él vio, es que yo todavía no había creído. Los evangelios narran. Estamos hablando acá de María Magdalena, pero narran no solamente María Magdalena, fueron otras mujeres acomodadas, pero fueron en incredulidad, fueron con ungüento y perfume, fueron a ungir a un muerto. Hasta un ángel en uno de los evangelios relata que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, entonces vamos a hablar de esa resurrección, pero entiendo que este pasaje nos habla de 2 cosas. Primeramente, de la resurrección de nuestro Señor, y segundo, de la incredulidad de su discípulo amado, de la incredulidad de Juan. También entiendo que Dios nos va a hablar a nuestra incredulidad. Porque amén, que muchas veces hemos escuchado palabras de Dios, hemos escuchado a muchos predicadores, pero aún o no terminamos de entender lo que hemos oído, o no hemos terminado de creer lo que hemos entendido. Y Juan tuvo ese problema. Y humildemente lo testifica sobre su propia incredulidad. Y este discípulo amado, cuando vio, antes no había creído.
ni había comprendido menos las cosas que Jesús le había enseñado, que era necesario, como decía la Escritura, que Él resucitase al tercer día de entre los muertos. Dice el texto que ellos luego regresaron a donde estaban los demás discípulos. Entonces, vamos a hablar de la resurrección y de la incredulidad. La resurrección del Señor y de nuestra incredulidad. Estamos en Semana Santa. ¿No se parece que en Semana Santa, en el preámbulo, a mí me pasan muchas cosas? Y parece que Dios trata conmigo de diferentes maneras. Y hace referencia a unas Semanas Santas atrás, o sea, unos poquitos años atrás, cuando el Señor también trató con mi incredulidad de una forma, digamos, muy severa. Poquito tiempo antes se me habían parecido unos síntomas tremendos, se me había caído el paladar, me había quedado sordo, me había empezado a babear, me dolía los oídos, parecía que tenía un alambre clavado en cada oído. Me internaron realmente, empezaron a hacer exámenes exhaustivos hasta que el diagnóstico salió a luz. En todo ese dolor tremendo que estaba sintiendo, Dios envía su palabra. Así como Dios ha enviado su palabra en nuestra vida para tratar con nosotros. Isaías 43:2. En medio de todo ese dolor, de todo ese sacudimiento en mi interior, ustedes no saben cuándo, Dios envía su palabra. Dice así, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice. Dice, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo estaba en medio de este revoltijo, era un temporal en mi mente y como en mi corazón, y resuena esta palabra, y yo lo primero que empiezo a sacar cuenta, ¿en dónde está mi muerte? Decía yo, ¿no? Estaba buscando dónde está mi muerte, pero no iba a estar ni en el fuego ni en las aguas, o sea, yo me estaba diciendo, lo primero que yo empiezo a meditar, el primer resultado que veo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi fin? No. Siempre dice que Él va a estar conmigo y que no me va a negar, o sea, vida. ¿Entiendes? Veo vida en la palabra de Dios. Amén. Todo lo que se me estaba hablando de muerte, me estaba hablando, no de uno, dos, me estaba hablando de 3 tumores, y uno, en lugar, se escondió el cielo, inoperable, decía, no hay solución, humanamente. Y la palabra de Dios estaba hablando de vida, de que iba a haber una oportunidad para mí, de que Dios estaba a mi lado, de que Él jamás me iba a dejar y que me iba a dar vida. Que diferentes cosas iban a venir, cuál de ellas, de todas, más cruciales en mi vida, pero que no me iban a llevar. Y Dios se iba a manifestar en todas ellas. El asunto que las cosas no sucedieron de la noche a la mañana. Ustedes son testigos, los que ustedes son testigos, no sucedieron de la noche a la mañana, ni en un día ni 2. Pero les aseguro que la jornada de cada día para mí era como de 50 horas más o menos. Y me acuerdo que no dormía, pasaba noches enteras sin dormir, y ahí orando sin cesar, como nos recomienda el apóstol Pablo, les aseguro que en esa oramos sin cesar todos. Y en la madrugada, más que nada cuando todo queda en calma, en silencio del hospital, oraba, ya adoraba a Dios, y el Señor siempre tenía, me ministraba, tenía como sus devocionales diarios para conmigo, y ahí se me alentaba. Me daba como el combustible para llegar al otro día, ¿no? Y ahí estaba. Y yo, mi oración era por ustedes, decía, Señor, obra con poder, asómbralos, glorifícate en mí, para que ellos entiendan, decía, para los que estaban tratando conmigo, y también para ustedes, entendieran que vos no sos algo ilusorio para mí, porque vos sos verdad y vida, Señor. Así yo le oraba con estas palabras, Señor, tú eres verdad y vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Viene del Padre, Señor, conmigo. Jesús no es una ilusión, no es una ideología. Jesús es vida. Entonces, Señor, obra con poder
para que todo aquel que está alrededor mío entienda que vos no sos algo ilusorio. Estas fueron mis palabras. Para que todos vean que vos sos verdad y vida. Amén. Esas fueron mis palabras. Esa fue mi oración. Entonces, el Dios de los cielos se apiadó de mí y llegó Semana Santa y me dieron una alta transitoria. Me enviaron como, esta semana me enviaron como una valija de cosas, bueno, me enviaron como una valija de cosas, una vía ahí, como perro que le sueltan la cadena y tenía que volver después de Semana Santa a sumergirme de vuelta en esa tormenta. Y bueno, y llega como hoy, el sábado de Semana Santa a la mañanita, y como me traté de escapar de mi familia, como los conozco, y sé cuánto me aman, entonces traté de escaparme, y yo necesito estar a sola, porque no me dejaban, las 24 horas no me dejaban nunca solo. Entonces preparé el mate en silencio y me escapé de puerta afuera, me fui a la playa, caminaba sola a orar, tenía que estar sola con el Señor. Necesitaba esas oraciones íntimas que todo ser humano necesita con su Dios. Y me voy a la playa allí y empiezo a entrar en el agua, no es que me iba a entrar en el mar, pero empiezo a caminar por la orilla de la playa y a adorar al Señor, a orar, a hablar con el Señor. Y me acuerdo la primera palabra que le dije: Señor, te pasaste. Ahí comencé a orar, te pasaste. Y empecé a pasar revista de mi vida, de todo cuanto me había bendecido, prosperado, de cuán amado yo era por Él, o sea, solo palabras de agradecimiento para el Señor. Yo dije más, si yo levantara mi puño, te aplaudo, Señor, la verdad.
¿entiendes? Lo que era desde el principio, dice así Juan. Así empieza Juan su primera carta, es una poesía. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, tantos profetas, tantos hombres de Dios, que al pueblo de Israel, generación tras generación, venían escuchando los relatos, ¿sí?, de Dios y sus profetas. Lo que hemos oído, por eso dice, lo que hemos oído, lo que nos han sido transmitidos de generación en generación, hasta el día de la fecha. Lo que hemos visto, dice, con nuestros ojos, porque ahora nadie puede negar, ellos lo vieron. Cuando él emergió de las aguas, era una voz que decía, ve aquí, mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Escucharon al profeta Juan, cuando Jesús venía de las aguas, dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que se entendió, lo que hemos visto, ya no solamente lo hemos oído, lo hemos escuchado, generación tras generación. Ahora, nuestros ojos lo han visto. Amén. Lo que hemos contemplado. Me encanta esta frase que pone Juan. La verdad que me llena. Me llena me llena un gozo que no puedo expresar cuando dice lo que hemos contemplado. Porque me imagino Juan, lo embobado que estaba con su Señor, cuando él lo veía predicar, cuando él lo veía sanar a las personas, cuando él veía el amor que había en Jesús, cuando él lo vio allí en la cruz, ahí estando en la cruz, como él se preocupó por su madre, ¿sí?, que lo dejó a cargo de su mamá. O sea, el amor de Jesús. Entonces él admiraba a su maestro. Jesús no solamente era su maestro, su Señor, su Dios. Él estaba embobado, dice, lo que contemplaron nuestros ojos. Sus ojos no se hartaban de ver a su Señor, ¿entiendes? Quedaba pasmado, había una contemplación que va más allá de la admiración, ¿entiendes? Es algo que querés seguir captando con tus ojos y querés seguir bebiendo de lo que estás viendo, ¿sí? Entiendo que no podía saciar el hambre de Jesús que tenía en sus ojos. Lo contemplaba el Maestro. Amén. Lo que hemos contemplado. Dice, y palparon nuestras manos en tanto abrazo con su Maestro, ¿verdad? Tocante al verbo de vida. No solo lo hemos oído, no solo lo hemos tocado, hemos palpado, aún con nuestras manos, lo hemos abrazado, lo hemos apretado a nuestro Señor y Maestro, porque la vida, dice, fue manifestada. La hemos visto y testificamos y anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre, dice, se lo manifestó. Amén. Así, este es el relato de Juan, el testimonio de Juan en su primera carta, hablando sobre este Jesús que resucitó a la madrugada del domingo, al cual él en un momento nos animó a entrar a la tumba vacía. Lo entendemos porque era un poco más que un niño, pero también entendemos su incredulidad, como muchas veces a nosotros nos cuesta entender lo que es sencillo, liso y llano, palabra de Dios, y es para nosotros, todo beneficio para nosotros, para que nosotros estemos sin miedo y estemos atentos a lo que Dios tiene preparado para hacer por nosotros aún en el día de hoy. No solo el día de mañana, en cuanto a nuestra resurrección, sino también en el día a día. Dios quiere obrar milagros en nuestra vida. Amén. Amén. Hace recordar lo que el apóstol Pablo habla en cuanto a la crucifixión y muerte de nuestro Señor. El apóstol Pablo en su segunda carta de los Corintios, capítulo de nuestro Señor, dice que Dios estaba en Cristo crucificando, porque muchos lo ponen, lo pintan, ¿verdad? Muchas pinturas lo pintan como un desgraciado, como un pobre, como... si alguien podría pintar el rostro del Señor, aunque ya desfigurado, le aseguro que sería un rostro de amor. Un rostro de amor, no un rostro de dolor. Jesús estaba derramando su amor, dando su vida, pero fue por amor. Amén. Fue con gozo a la cruz. ¿Entiendes? No fue porque no le quedaba más remedio, no, él fue por amor y fue con gozo a la cruz. Amén. A ocupar nuestro lugar. Y el apóstol Pablo enseña así, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Dice así, que Dios estaba en Cristo, hablando de la crucifixión, de la muerte y la resurrección. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, porque por causa de nuestro pecado y nuestra rebeldía, nosotros nos constituimos en enemigos de Dios. Dios es santo. Y al ser nosotros pecadores perniciosos, nos constituimos entonces en enemigos de Dios. Y por eso que murió Jesús. Porque por causa de nuestro pecado, nosotros nos constituimos enemigos de Dios. ¿Entiendes? Entonces dice que Dios estaba en Cristo, explica el apóstol Pablo,
reconciliando consigo. Dios es el que hace la obra de la reconciliación con nosotros los hombres. Nosotros jamás podremos hacer nada para reconciliarnos con Dios. Dios es el que hace la obra por medio de su Hijo. Y eso es lo que se celebra en la Semana Santa, en la Semana Pascual. Es Dios reconciliando consigo al mundo. No hay obra, no hay penitencia que ningún hombre pueda hacer para reconciliarse con Dios. Porque la única obra santa y perfecta que acepta Dios es la que Él mismo hizo. Única, perfecta, santa y pura en la cruz con su Hijo. Él es el Cordero. ¿Te acuerdas cómo fue que fue instalada la primera Pascua? Tenían que sacrificar un cordero que no tuviera defecto, macho y sin defecto. Así había unas instrucciones específicas para la descripción del animalito. Y toda esa especificidad de las instrucciones en cuanto a la sanidad del animal, a la pureza del animal, está hablando de la pureza de la santidad con que nuestro Señor iba a ser clavado allí en la cruz. Él fue santo a la cruz. Pero más explica el apóstol Pablo que en esa cruz Dios le cargó con toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios en cual todos nuestros pecados fueron enviados así sobre Él, sobre Jesús. Por eso el profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La justicia divina, en las leyes divinas que están aquí en la palabra, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso Jesús tuvo que derramar toda su sangre para que todos nuestros pecados fueran perdonados. ¿Entiendes? Consumado es. Todo fue cumplido al pie de la letra como tal estaba escrito de Él. Y dice, no tomando a los hombres en cuenta sus pecados, nos encargó nosotros la palabra de la reconciliación. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así quiere decir que Dios ahora, por medio de su Hijo, Él te ve como justo. Ya no es su enemigo, ya eres amigo de Dios, ya eres un hijo de Dios, ya eres iglesia de Dios. Tienes acceso libremente al trono de la gracia. Tú dices, Padre mío, y el cielo está abierto. No necesitas que nadie ore por ti, tú puedes orar, porque Jesús obró ese camino nuevo y vivo a través de su carne y de su sangre, por medio del cual cada uno de ustedes pueden presentarse en libertad delante de su Dios. ¿Entiendes? Entonces, la iglesia hoy más que nunca debe celebrar que su Redentor vive. Amén. Todos juntos y por siempre jamás debemos de tener esta alegría en el corazón de que nuestro Redentor vive. Y juntos así, culto tras culto, vez tras vez, hace esta celebración que nuestro Redentor vive verdaderamente. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado